Muy Buenas buenas. tardes, Hola chicos. hoy me dando la bienvenida Hola. a todos. Buenas Vamos. tardes, los que vais entrando, perdón por estos minutitos de cortesía. Vamos añadiendo al resto de compañeros. Algunos sí que os pongo cara, otros no. Bueno, nos van avisando por aquí si van entrando. Vamos a poner en mute el micrófono para que no haya mucha interferencia y bueno, en cualquier momento podéis pedir permiso y participáis si tenéis alguna pregunta a lo largo de lo que es la sesión, ¿vale? Bueno, como decía, es decir, yo a algunos de vosotros sí que os conozco, a otros no, porque bueno, las sesiones informativas lo hemos ido haciendo de forma indistinta, ¿no? Es decir, uno u otro. Yo me presento, yo soy Ángel y bueno, yo también soy el gestor, ¿no? Que explicará los contenidos teóricos y, y bueno, también pues la parte de planificación o reorganización, yo también estaré con vosotros, ¿no? En las sesiones bueno, que ahora os comentaremos para ajustar lo que es la planificación a vuestra situación personal. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy es el chupinazo de salida, ¿no? A la preparación, entonces vamos a explicar un poco los contenidos de la plataforma, ¿no? Un poco también como hicimos en la sesión informativa y ya pues plantearnos el objetivo de esta semana y el objetivo de este mes. O tenemos también unas pinceladas generales de cómo se trabaja, ¿no? Con la propia plataforma, pero bueno, a vuestra disposición estamos 24/7, como ya sabéis, a través del grupo de WhatsApp por si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia. Eh, bueno, lo primero que vamos a hacer es comprobar el acceso a la plataforma. No sé si alguien ha tenido algún problema o habéis podido entrar todos con el enlace que os hemos pasado a los grupos. Yo creo que no hay ningún problema porque hemos estado viendo y la mayoría, bueno, por no decir todos, habéis podido ya entrar y visualizar, ¿no? Lo que se va, el contenido en sí, ¿no? Y también la suscripción a Oposita Test. Si esto es lo primero, ¿no? Digamos que estos es los primeros pasitos que tenemos que comprobar y que tenemos que hacer, ¿no? Em, También el tema del catálogo os lo voy a ir compartiendo para que lo podáis visualizar y os explico un poco por dónde vamos a empezar estos días. El catálogo de los temas, que bueno, que algunos ya lo habéis visto, pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, es esta tabla que os mostramos, que nos va a ser como nuestra guía, ¿no? De la oposición. Digamos, una reflexión, ¿no? Muy profunda sobre los temas más preguntados y menos, ¿no? A lo largo del análisis de todos estos exámenes de años anteriores, en los que, bueno, hemos clasificado la importancia de todas y cada uno de los temas, desde el más importante hasta el menos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues como el propio nombre de este curso indica, es un curso intensivo en el que no tenemos tiempo que perder, ¿no? Y esta idea, tenerla muy presente, ¿no? Es decir, nosotros queremos que vosotros únicamente estudiéis y repaséis. Cualquier otra carga, escribírnosla a nosotros, que nosotros nos encargaremos de ella, ¿no? Es decir, si tenéis que, bueno, pues nada, es decir, no sabéis cómo organizaros, nos lo decís. No sabéis cómo gestionar el estudio de esa materia, bueno, decir, bueno, no sabemos cómo memorizar tantos plazos que tiene la ley o tantas cifras que tiene la ley de contratos. Pues bueno, pues nos lo decís y nosotros ayudamos. Es decir, no hay que ser conscientes, ¿no? De que esta oposición, pues bueno, pues hay gente que lleva más tiempo que en los 7, 8 meses que nos quedan a nosotros. Entonces, pues bueno, tenemos que ir como a piñón, ¿no? Como se suele decir. Y para eso nosotros estamos totalmente para ello. Y la herramienta, ¿no? De lo que es este catálogo de temas es la herramienta principal, ¿no? Como veis aquí, bueno, estamos en el bloque 4. El bloque 4 tiene un peso importante, que se recoge a la ley 29. Después también pues, este mix de leyes, ¿no? La sancionadora, responsabilidad patrimonial, jurisdicción contencioso, porque estas leyes que forman el bloque de derecho administrativo es un bloque muy importante que bueno, siempre se va a colar algo en el supuesto y por lo tanto pues tenemos que controlarlo bien desde el principio. Y después
Bueno, os mostramos también en las sesiones informativas lo que es el Oppo Calendar solamente bueno, pues de los meses anteriores. Ahora aquí vamos a mostrar también, lo pueda, Verónica, lo puedes hacer, no, la planificación, ¿no? El Oppo Calendar que ahora mismo, pues este mes vamos a empezar a ejecutar, ¿no? Para saber ya qué es lo que tenemos que hacer mañana. Es decir, que esto es importante. Entonces, aquí tenéis bueno, pues los buganes de junio. Y bueno, vamos a entrar lo que es en el junio general y efectivamente aquí lo tenemos. Ya pues estamos en el día 2 lunes 2 aquí tenemos pues la sesión de hoy, ¿no? Y ya mañana vamos a empezar a hacer una agrupación por cada 2 días, ¿vale? ¿Cómo se traduce esto? Es decir, bueno, como sabéis, las agrupaciones tienen 10 caras, es decir, son en torno a 5 folios por delante y por delante y por detrás, ¿no? No tenemos, digamos, como un tiempo cierto que tenemos que tardar, pero sí tenemos como una horquilla aproximada, ¿no? Y sabemos que, bueno, pues una agrupación en torno a unas, bueno, pues 7, 8 horas podemos tardar para dominarlas, ¿no? Bueno, incluso pues la gente que vaya a más velocidad, incluso un poquito menos. Entonces, en 2 días, este mes de junio, vamos a intentar pues abordar cada agrupación en 2 días. Claro, pues habrá personas que quizás pues tengan la jornada totalmente completa de estudio y habrá personas que tengan pues una jornada reducida. Bueno, pues a esa gente que tenga pues menos horitas, esta planificación la va a poder cumplir, porque ya os digo, es decir, que son 2 horas y media, 3 horas de estudio la puede sacar perfectamente, y las personas que tengan pues más horas, pues bueno, también lo vamos a ir hablando por el grupo para personalizar su planificación y darle pues como un poco más de materia, ¿no? Para no perder tiempo. De todas formas, pues bueno, pues esta semana, que va a ser un poco pues, la toma de contacto, ¿no? Con mañana y el miércoles la agrupación 1 y el jueves y el viernes la agrupación 2. Como veis, y también os comentamos en las sesiones, al acabar la agrupación tenéis el test, ¿vale? Para ir comprobando pues, que efectivamente la vais estudiando y también para que nos sirva un poco como de termómetro, ¿no? De cómo vamos, si tenemos que profundizar más, si tenemos bueno, que esperar para el siguiente repaso y que quede la agrupación pues con una mejor calidad memorística, ¿no? Y aquí es importante tener en cuenta de que, bueno, pues el sistema de estudio que vamos a llevar no es un sistema de vueltas, ¿no? Porque, bueno, está comprobado, casi incluso científicamente, que el sistema de vueltas no es el más deseable en términos memorísticos, ¿no? Y tampoco vamos a seguir lo que es un sistema de arrastre fijo, ¿no? Como ya sabéis, vamos a ir haciendo pues esos repasos estratégicos que están plasmados en la planificación para que el tema no llegue a olvidarse, ¿vale? Eh, es muy importante tener en cuenta de que en un primer momento, cuando nosotros estamos abordando el estudio de una agrupación, pues bueno, tenemos que dedicarle todas esas horas y también con la visualización pues, de ese vídeo, ¿no? que Andrea grabó para acercaros a la agrupación y que cuando hemos terminado, pues bueno, en este mes de junio, estos 2 días, tenemos que ser conscientes de que no quedará al 100% del conocimiento, es decir, que no quedará grabada de una forma que nosotros seamos capaces de recitar lo que es la agrupación entera como nuestro nombre, ¿no? Como el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la memorización nos va a llevar a que, si os fijáis, del día 3 de junio al día 19 de junio, otra vez vamos a retomar el tema 1. ¿Vale? Es decir, que en apenas, bueno, pues ahí unos 10, 15, 16 días, retomamos otra vez ese estudio bueno, para hacer el repaso. Sobre los repasos también os comentaré, ¿no? Y también hay un vídeo grabado de cómo se hacen para siempre ir aumentando esa huella memorística y que por tanto pues, los temas estén muy bien fijados, ¿no? Y ahora, bueno, os puede surgir la duda. Siempre el sistema bueno, lo que es el método de vueltas o el sistema de arrastre han sido los dos métodos por antonomasia, ¿no? Que se han utilizado en las oposiciones. ¿Esto nuevo qué es? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es también beber de esos dos métodos, ¿no? El sistema de vueltas y el sistema de arrastre y hacer un híbrido entre ellos. ¿Para qué? Bueno, pues para que los temas no se olviden
y también el aprovechar la huella memorística que se ha generado en ese primer estudio y esa huella nunca perderla, siempre incentivar el estudio, ¿vale? Tener en cuenta también que, bueno, pues el día de los supuestos lo tenemos ahí fijado. Bueno, como os he dicho, ¿no? Ese día lo podemos mover. Es deseable hacerlo un sábado o un domingo, ¿no? Porque así será el día del examen. Bueno, puede sorprendernos el INAP, ¿no? Y convocarnos un lunes o un martes, pero no creo que nos sorprenda hasta ese punto. Veremos la fecha, eso sí es una sorpresa todavía, pero bueno, también lo vamos marcando cuando os proponemos hacer el supuesto, ¿no? Y, y bueno, sobre los supuestos hablará Andrea ahora después, pero bueno, simplemente ya deciros que también la clase, pues como veis, ¿no? Y como hemos informado, la tenéis los martes a esta hora, ¿no? A las 6 en Canarias, que siempre tenemos alumnos de Canarias que nos dicen, bueno, y para nosotros, bueno, para nosotros lógicamente pues una horita antes. Y, y nada, y ya pues también esperamos de vosotros durante estas 2 primeras semanas un poco el feedback, ¿no? Por el grupo, ¿no? No tengáis miedo, es decir, que estamos también para escucharos. Es decir, bueno, pues yo he ido muy justo, no me ha dado tiempo a acabar esta primera agrupación, o yo he ido demasiado holgado y el primer día pues ya había estudiado y el segundo pues solamente hice el test. Bueno, pues vamos también un poco tomando el pulso a los tiempos para cuadrarnos. Claro, os puede surgir ahora la duda, y si seguimos a este ritmo, claro, después tendremos un segundo repaso, un tercer repaso, un cuarto repaso, y si esos ritmos se van, bueno, pues van siendo así progresivos, ¿no? Tal y como vamos avanzando, como vais viendo, pues cada vez parece más colorido, ¿no? ¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, pues no siempre tendremos, digamos, las agrupaciones en 2 días. Después, claro, a medida que vamos añadiendo repasos, pues el repaso nos va comiendo tiempo de avance y al comer tiempo de avance pues tenemos que prestarle más tiempo a la agrupación, ¿no? Es decir, que en lugar de estudiar en 2 días, ¿no? Lo estudiaremos en 3, bueno, o ya pues vamos viendo cómo vamos ampliando ese plazo, ¿vale? Bueno, pues ya te digo, ahí tenéis la planificación, un poco para echarle un vistazo, sobre todo pues vamos a centrarnos, como dice el Cholo, ¿no? Partido a partido. Vamos a centrarnos en lo que es en este mes de junio, ver cómo podemos, es decir, cómo la ejecutamos y después ya, pues bueno, ajustándonos a los tiempos de cada persona y de cada perfil, pues vamos añadiendo o vamos restándole tiempo a las agrupaciones. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy cediendo un poco la palabra, que no quiero que sea un monólogo mío y vais vosotros también presentando y hablando. Buenas, chicos. Bueno, yo soy Andrea, soy la funcionaria de carrera de gestión con la que veréis los supuestos prácticos. Os conozco a muy poquito porque yo he hecho menos sesiones, pero bueno, nos iremos conociendo durante estos meses. ¿De qué os voy a hablar yo lo primero? Pues mirad, lo primero que vamos a hablar va a ser de los datos que estamos teniendo, ¿no? En estas convocatorias. Esos datos que, bueno, yo fui una de las primeras que me vi animada por ellos, ¿no? De presentarme a esta oposición. ¿Qué estamos teniendo? Lo primero, muchísimas plazas, un número de plazas impensable hace unos años. A mí me cuentan mis compañeros de trabajo que hubo unos años donde de gestión salían 70 plazas para toda España, ¿vale? Desde 2000, bueno, luego ya pasaron a haber unas 600, unas 400 y hemos llegado hasta las 2700, ¿vale? Las 2700 que fueron en mi año. Luego tuvimos 2500, hemos tenido el año pasado y ahora vamos, por lo que se prevé en la oferta de empleo público, que este año salgan 1900. 1900 vuelven a ser muchísimas, ¿vale? Aunque estemos bajando, pero vuelven a ser muchísimas al lado de esas 600 o de esas 70 plazas que salían hace unos años. Encima, ¿qué está pasando estos años? Estos años están coincidiendo los exámenes de administrativo, de auxiliar y de gestión en el mismo día. Entonces, vosotros diréis, a nosotros eso que más nos da, ¿no? Pues que los de gestión en esa parte salimos ganando. ¿Por qué? Porque mucha más gente se está presentando a administrativo. En administrativo vemos un examen tipo test, que así a simple vista está siendo más, ¿no? Lo vemos más sencillo. Entonces, ¿qué hace? Que el número de presentados en gestión esté disminuyendo muchísimo. De 20.000 instancias que se presentan, este año se han presentado 6.900 al test, que os lo señala ahí Verónica, ¿vale? Y luego al supuesto, como había gente que lo tenía guardado, pues hubo un total de 7.400 personas, ¿vale? Muy poquitas en comparación con las 20.000 instancias que se presentaron. ¿Eso qué está haciendo?
Bueno, pues lo que está haciendo es que las notas de corte estén bajando muchísimo. Aparte que hay que pensar que el año pasado salieron 2.700 personas aprobadas, este año han salido 2.500, al año que viene saldrán 1.900, entonces ya no hay gente tan preparada que va arrastrando tantos años. Antes teníamos gente que se preparaba durante 4 o 5 años esta oposición y ahora la mayoría de gente que conocemos está como mucho a lo mejor, pues eso, entre convocatoria y convocatoria. Entonces, bueno, os animo porque son años muy, muy buenos. Este año otra vez vuelve a ser un año muy bueno, en el que coinciden los 3 exámenes, en el que hay muchísimas plazas y bueno, y aparte que los cortes se están quedando bajísimos. Imagino que ya lo habéis visto en esta convocatoria, pero es que se está aprobando una oposición A2 con un 3, algo impensable. Así que bueno, yo quería primero, a modo de introducción, animaros mucho, ¿vale? Aprovechar estos años que seguramente queden 2 añitos buenos, hay que ir a por todas y en este curso intensivo ya veréis cómo lo conseguimos, ¿vale? Vais a coger muy buena base, vamos a hacer muchísimos supuestos prácticos, porque bueno, como he dicho, yo soy la que me encargo de esa preparación de los supuestos, vamos a hacer muchísimo, siempre lo digo, los poquitos que había hecho la sesión conmigo, que cuando yo estuve de vigilante en el examen aquí en Murcia y cuando llegué al examen respiré porque todo lo que salía en el examen nosotros lo habíamos hecho en clase. Así que nada, confiad que tenemos 7 meses intensos, van a ser intensos, pero ya veréis que tendréis un buen resultado. ¿Vale? Sí que está claro que ese día pueden pasar muchísimas cosas, pero está todo bien planificado para que dé tiempo a ver todo el temario y vamos a practicar muchísimos supuestos prácticos. ¿Vale? Que al final es el hueso duro de esta oposición. ¿Vale, chicos? Bueno, y un poco así, a modo de introducción, deciros eso. Después os voy a contar un poquito un poco los supuestos. Pero bueno, dejo paso a Verónica, que os cuente ya un poquito y después vuelvo yo. Muy buenas, chicos. Bueno, a mí sí que me suenan un poquito más las caras porque conmigo sí que hemos estado en esa sesión, ¿no?, informativa. Y nada, bueno, pues lo primero daros la bienvenida, daros las gracias también por estar aquí. Y bueno, yo voy a hablar un poquito sobre todo de cuestiones de acceso, y bueno, y algunas cosillas de la planificación, ¿vale? Y también en qué es lo que compone todo el aula, aunque ya lo vimos en esa sesión, pero bueno, pues para puntualizar algunos aspectos. Ha hablado Ángel, por cierto, antes de que se me olvide, ha hablado Ángel de la suscripción a Posita-T. Esa suscripción, ahora, pues bueno, tenemos un correo un poco mientras que generamos todo el acceso de cada cuenta individualmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis esa cuenta y luego, como hemos dicho, a lo largo de la segunda semana, pues ya empezamos tanto a realizar las sesiones de planificación como el acceso a cada persona a Oposita-T de forma individual, ¿vale? Y bueno, pues así también nos da tiempo, ¿no?, en estas 2 semanas a un poco medirnos, ¿no? Lo que ha dicho el compañero Ángel. Al final tenemos una planificación que al final se tarda un tiempo efectivo de estudio, que para una persona a lo mejor pues bueno, podrá ser más rápido, a lo mejor para otra un poquito más lento, pero la idea es encontrar el punto de equilibrio en el que nos sentimos cómodos con nuestra estrategia, con nuestro objetivo, y que en base al tiempo que tengamos o un poco los recursos, pues podamos llegar a la mayor puntuación posible, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, bueno, por empezar un poquito, ¿cómo se entra al aula virtual? Bueno, todos lo sabéis, si no, pondríamos influenciadelamemoria.com y automáticamente nos lleva a la página web, ¿no? Aquí arriba, como veis, está el link del aula virtual. Yo pincharía, bueno, ahora tengo la sesión iniciada, así que directamente se abre. Pero si no, pues bueno, pues entraríamos aquí en esta página de acceso para colocar tanto nuestro correo electrónico como la contraseña, ¿no?, que previamente ya hemos generado todo el mundo. Una vez que entramos, pues bueno, pues estamos en nuestro aula virtual. Voy a entrar, iniciar sesión. Vale, entramos a abrir y automáticamente pues tenemos aquí todos los recursos. Hay contenidos que todavía no tenéis desbloqueados, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis porque poquito a poco pues se desbloquearán, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un formato de supuesto que ahora lo comentarán los compañeros.
Pero lo primero, pues como todo, ¿no? Es esa planificación, el catálogo que ya lo ha explicado el compañero. Y como digo, ese Oppo Calendly va a venir hecho dependiendo de la modalidad en la que estemos, ¿no? Aquí ahora mismo estamos todos juntos. Entonces, oye, pues yo es que solo me voy hay alumnos, ¿no? Que solo se van a preparar la parte de supuestos. Bueno, pues obviamente tendrán una planificación diferente, ¿no? Todo eso, la idea es que, pues una vez que pasen, como he dicho, esas 2 semanas, pues tengamos esa sesión en el que tenemos que tener en cuenta absolutamente todas las citas o todos los compromisos disponibles durante todo el año, ¿vale? Para tenerlo en cuenta en la planificación. Y se hará la planificación completa, ¿vale? Este es un modelo que hemos puesto. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Encontrar nuestro punto de equilibrio y para poder avanzar a nuestro ritmo, porque lo más importante es eso, ¿no? Encontrar ese punto que nos encontramos cómodos, sin agobiarnos. ¿Qué más? Bueno, pues en cuanto volvemos al aula virtual y en cuanto a lo que es el contenido de las agrupaciones, bueno, como sabéis, nosotros no hablamos de temas, hablamos de agrupaciones que están todas en el catálogo, y en las agrupaciones pues siempre va a haber lo mismo, ¿no? 4 pestañas, en la que en la primera pestaña pues encontraremos el temario, ¿vale? La segunda, que será una clase grabada hecha por Andrea, en la que nos hace una revisión del temario, indicándonos de una manera muy superficial, ¿no? Pues de cuáles son los contenidos del tema, y sobre todo priorizando entre lo que es importante y no es importante, ¿no? Puntualizando esos pequeños detalles, ¿no? Que a lo mejor si no nos lo dice nadie no nos damos cuenta o no lo sabemos, pero que bueno, que visto ya, analizado por una profesional, pues al final pues van un poco marcando qué es lo que sí y qué es lo que no, ¿no? En tercer lugar, la tercera pestaña es la de la clase de memorización. Esa clase de memorización al final son técnicas de estudio, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una técnica de emoji visual cognitiva en la que representa el temario a través de pequeños iconos, ¿no? Que nos hagan recordar esa imagen asociada al texto el día del examen, ¿vale? Y por último, los test. Los test que están asociados a cada una de las agrupaciones. Es decir, que si la agrupación es sobre, en este caso, la ley 39, pues automáticamente al pincharle en reto de test nos va a llevar a la agrupación 7, que es la correspondiente a la ley 39. Aquí si le damos para que quien no esté familiarizado con Oposita Test, es muy fácil, es muy intuitivo. Directamente le daríamos a hacer test, realizar test, y automáticamente nos lleva al test que hemos preparado. Oposita Test lo bueno que tiene, que una vez terminado, bueno, nos mide el tiempo, y una vez terminado todo, ¿no? Pues nos da tanto la puntuación, es decir, voy a hacerlo un poco así por hacer, terminar y corregir. Y una vez que acabamos, ¿no? Nos da tanto la puntuación, ¿vale? De nota, dependiendo de las preguntas que hemos puesto, como la nota equivalente, ¿no? Y no solo eso, sino que también nos da una explicación del porqué, ¿no? De esa respuesta, lo que nos da también un feedback muy bueno de bueno, pues en qué hemos fallado y en qué no hemos fallado. Para quienes empiezan, ¿vale? Hay que puntualizar que Oposita Test, o sea, las preguntas relacionadas con Oposita Test nos van a proporcionar un poco pues bueno, la orientación, ¿no? De cómo lo vamos a ver el día del examen. Pero también tengo que decir que no hay gradualmente un inicio de dificultad, ¿no? No va, o sea, directamente a lo mejor nos van a poner preguntas que quizá de primeras pues son un poco más de alto nivel, ¿no? Bueno, no pasa nada, está pensado así para eso. Está pensado al principio, pues nos va a costar un poquito, ¿vale? Pero lo que queremos es que estéis en contacto desde el inicio sobre qué es realmente lo que vais a ver el día del examen. Entonces, para prepararnos y hacer esa práctica y ese ensayo, y que el día del examen pues nos parezca más sencillo, por así decirlo. Vale, cancelar, vuelvo atrás. Vale.
Entonces, bueno, pues eso sería lo correspondiente a la agrupación. Ahora, con los supuestos. Bueno, con los supuestos ahora mismo solo tenéis, quien esté con los supuestos, ¿no? Las introducciones del bloque 4. Pero bueno, la metodología, no voy a entrar, ahora explica Andrea un poco la estructura que vamos a seguir con los supuestos, que es súper importante, ¿vale? Porque es que es lo que ha marcado la diferencia en esta última convocatoria, ¿no? Precisamente esa estructura, esa buena caligrafía, que obviamente que al final engorda, ¿no? Es una parte de la puntuación más. Está el conocimiento, ¿no? El contenido, que está muy bien, que hay que hacerlo bien, pero hay otros factores, ¿no? Ahora lo explica Andrea. En cuanto a metodología que vamos a seguir de los supuestos, os voy a abrir para que veáis un ejemplo de supuestos de nuestro otro curso, para que veáis, a ver, supuestos anual. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver un enunciado, ¿no? Vamos a ver al principio en un enunciado. Entonces, como ha explicado Ángel, el domingo, que es el día que está propuesto, ¿no? Hacer el supuesto, no es obligatorio, por supuesto que no, pero es muy, muy, muy recomendable. Insisto, adelantamos la parte de los supuestos a hacerlo al principio, porque precisamente... Ay, perdón, alguien quiere unirse a esta llamada. Un segundo, que le damos acceso a alguna compañera o compañero. Vale. Sí. Es, como decía, muy, muy importante, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, hay dos aspectos que, bueno, nos proponen como desafío el tema del supuesto. El primero, pues obviamente, es el controlar la materia, ¿no? El controlar el contenido para poder defender, ¿no? Aquello que nos están preguntando. El segundo desafío es adaptar la metodología, es decir, acostumbrarnos a que al final tenemos que tener 2 horas y media de examen escrito, y que tenemos que ajustarnos tanto en tiempo como en forma, y con unos parámetros muy que tienen que estar muy fijados, ¿vale? Y es un poco lo que intentamos hacer nosotros. Andrea en concreto marca esa plantilla principal, ¿vale? Para que el día del examen tengamos que tener las menos decisiones posibles. Esto es como, yo siempre también lo pongo como ejemplo, esto es como cuando hacíamos el writing en inglés, ¿no? Al final teníamos una medio plantilla y bueno, y en base a esa plantilla, dependiendo del vocabulario que se nos pusiese, pues teníamos que ir por una cosa o por otra, ¿no? Pues esto es un poco la idea que vamos a seguir. Por lo tanto, pues bueno, ahora lo explicará ella. Y es muy importante, o sea, os animo muchísimo a que lo hagáis de verdad. Y aunque tardéis al principio las 2 horas y media o sea, 2 horas y media o 5, o sea, da igual, no hay problema, ¿vale? Pero que lo hagáis. Entonces, bueno, pues una vez que eso lo tenemos, la clase en directo, la clase grabada, luego... porque bueno, para aquellos que no han podido asistir por lo que sea, en el directo, pues tienen aquí propuesto esa clase, ¿no? En esa clase se resuelve el supuesto oralmente. No solo se resuelve oralmente, ¿vale? Sino que además después, pues tendremos dos resoluciones en 2 formatos diferentes. O sea, no, es la misma resolución, perdón, pero en 2 formatos diferentes. La primera es, pues, resuelto en modo, bueno, pues en modo como si fuese el día del examen, ¿vale? En modo explicativo, igual que haríamos el día del examen. Y por otro lado, lo tendríamos en modo resumen, que sería, pues bueno, pues resuelto en modo PowerPoint, para que tengamos las ideas principales, o por lo menos de dónde se ha sacado esa resolución de cada apartado de la ley, ¿no? Entonces, bueno, con eso en mente tendríamos ya un modelo para poder, si hemos hecho ese supuesto, pues poder corregirlo y poder tener ahí tanto una referencia de corrección como de estudio para el futuro, ¿vale? Bueno, eso es un poco la metodología, ¿no? La metodología que vamos a seguir. Ya está, y yo creo que no me he dejado nada. Un último aspecto de los vídeos
de las agrupaciones, ¿vale? Ya sea en el directo o sea en las clases grabadas. Por ejemplo, esta, ¿vale? A ver, voy a abrirlo. Vale, a ver. Aquí vais a ver, por ejemplo, que dependiendo de la conexión que tengáis en casa, ¿no? La velocidad, pues se va a ver a lo mejor el vídeo con un poquito de mayor calidad o menor calidad. Vale. ¿Cómo se regula eso? Porque lo ideal es que lo veáis en la máxima calidad posible, ¿vale? Pero claro, depende de vuestra línea. Entonces, aunque tengáis que esperar un poquito, yo os recomendaría que pusierais la calidad al máximo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues en el vídeo, en la parte de abajo, en el engranaje donde pone configuración, ¿vale? Aquí le daríamos, ¿vale? Y aquí está la calidad, ¿no? Que podéis regular. Ahora mismo está en modo automático, pero bueno, yo os recomendaría que pusierais en esta opción, como mínimo, ¿vale? 720. Entonces le daríamos 720 y, bueno, si hay que esperar a que se cargue, pues esperamos, ¿vale? Y de esta manera podemos tener una calidad adecuada, ¿vale? Porque, bueno, no sé si a lo mejor lo pusiéramos en 144, pues fijaos cómo se ve, ¿no? Entonces, pues bueno, para que lo sepáis. Ahí se puede regular tanto la calidad como la velocidad, ¿vale? Por si alguno quiere verlo un poquito más rápido o más lento. Y eso es un poco todo, ¿no? Por mi parte. Bueno, yo estoy Y, disponible 24/7 por WhatsApp, ya lo sabéis. Cualquier cosa que necesitéis bueno, pues no me funciona esto, no me funciona lo otro, pues yo estoy disponible. Algunas de las planificaciones también las haréis conmigo. Y bueno, pues un poco todo. muy bien, pues vamos a centrarnos ya en lo que es, después de esta introducción, ¿no? De datos estadísticos, de funcionamiento de la plataforma y demás, lo que es al trabajo efectivo, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a dominar esta planificación? Bueno, pues la primera herramienta que tenemos, lógicamente, es el temario, ¿no? Con el que tenemos que empezar a estudiar. Como veis, pues bueno, el temario de la primera agrupación, no sé si la puedes poner, Verónica, el temario, y también como he comentado, es decir, vamos al grano, ¿no? Nos dejamos por ejemplo, esta primera agrupación, ¿no? La Constitución y un poco también aquí derecho y deberes, la corona. Bueno, no intentamos que vosotros tengáis una visión amplísima y que podremos tirarnos pues aquí 2 semanas estudiando pues los antecedentes del constitucionalismo español, con aquella referencia al constitucionalismo en América, bueno, pues que podríamos hacerlo perfectamente, pero ¿qué se nos va a preguntar el día del examen? Pues se nos va a preguntar la fecha de la Constitución, qué artículos han modificado, es decir, vamos al grano. Y aquí, pues para ser catedrático de Derecho Administrativo o de Derecho Constitucional, están las facultades de Derecho, ¿no? Pero no es la prueba una posición de gestión. Y ese un poco ha sido lógicamente, nuestro horizonte para preparar este temario y preparar esta preparación, ¿no? Para la redundancia. De hecho, mucho me lo habéis escuchado también en las sesiones que hemos tenido, ¿no? Es decir, que lo que hemos pretendido es que en cada uno de los párrafos que hemos incluido en este PDF tenga una razón de ser. Si no hemos incluido párrafos por incluir, y por eso, pues bueno, pues aquí ya directamente las primeras líneas que tenemos que estudiar de nuestro temario, pues aquí las fechas de la distribución, una materia que se pregunta, una materia que es importante. Es decir, que no nos andamos con rodeos, vamos ya directamente al grano. Y por lo tanto, pues bueno, en el temario veréis que incluso algunos párrafos están señalados con más énfasis que otros porque son más importantes. Es decir, hemos hecho un análisis tan exhaustivo, es decir, que vamos incluso a analizar dentro de un artículo aquellos datos que son más importantes de los que son menos. ¿Vale? Por eso, no sé si conocéis la regla esta del 80-20, ¿no? Desde que perdón, del 20-80, de que solamente un 20% de los opositores conocen dónde está el 80% de las preguntas. Y es que ese ha sido el fin, ¿no? De nuestra preparación. Es decir, y por eso también nuestra oferta, de una oferta de aquí, de un curso intensivo a tan pocos meses vista. Porque aquí no pretendemos engañar a nadie y vamos a competir con gente que lleva quizás el doble del tiempo que vamos a tener nosotros. Pero porque hemos visto que es posible y porque tenemos la plena confianza y los cálculos que hemos hecho, hemos visto que es posible el dominio del temario tal y como lo hemos preparado y en la forma en la que lo hemos preparado. ¿Entendéis? Es decir, que el ir con una estrategia totalmente afilada, ¿no? Una estrategia totalmente perfilada, pues nos va a llevar
a un dominio no un dominio pues, de todo el constitucionalismo, ¿no? O de todas las leyes administrativas, no, pero sí de aquellas leyes administrativas y de aquellas partes de la Constitución, ¿no? Y también de gestión financiera y de gestión de personal que nos lleven a que esperemos en diciembre, ¿no? Pero bueno, en diciembre de forma extraoficial y que en mayo del año que viene pues seamos todos gestores de forma totalmente Lo oficial, que, ¿vale? lo que, Porque sí, por puntualizar, Ángel, una cosilla, al final lo que está claro es que no hay una regla para todo. No hay una regla en la que nos diga, oye, es que esta posición se va a poder sacar en 6 meses o se va a poder sacar en un año. No. Obviamente hay factores, o sea, no es una regla para todo. Lo que nos da un indicio de que alguien lo consiga es de que sí se puede, ¿no? Entonces, bueno, con esa premisa de que sí se puede, al final lo que tenemos que intentar es cuadrar todo el horizonte y seguir una dirección que nos lleve directo a ese tren, ¿no? Que nos lleve directo a ese fin. Entonces, y que al final lo que intentamos es reducir absolutamente todo para que haya lo esencial y lo sintetizadamente, o sea, todo sintetizadamente posible para que, pues bueno, como digo, ese camino se reduzca al máximo. Pero no es una regla para todos ni nada, cada uno pues lo que hay que intentar es dar lo mejor de nosotros mismos, de nosotras mismas, y que cuando llegue el final decir, no sé lo que ha pasado, ¿no? No sé si a lo mejor he llegado, he aprobado, no he aprobado, he hecho mejor supuesto, pero yo lo he dado todo. Y yo lo he intentado todo. Y yo he explotado y me he desinflado y he dado todo de mí. Y ya que sea lo que tenga que ser. Pero que nadie nos quite nunca la posibilidad de no intentarlo. Y de no creérnoslo. Hay mucha gente, y sobre todo con las sesiones que yo he tenido, a mí lo siento mucho un poco porque a modo reivindicativo, ¿no? De escuchar pero bueno, ¿se puede? O yo podría. Hombre, pues claro que puede decir. Que nadie os limite, que nadie nunca os diga que no podéis. O sea, los límites que no sean externos, ¿no? Que obviamente luego pase o no pase, pues bueno, hay muchas circunstancias. Puede ser que a lo mejor tú hayas necesitado más tiempo, que a lo mejor la suerte no te haya acompañado, lo que sea, pero que nos desinflemos y que lleguemos a ese día diciendo, ya está, que sea lo que tenga que ser y yo muero matando, ¿no? El día del examen. Es un poco la idea con la que vamos a ir hasta el final, confiando. sí, bueno, eso es decir, que con esa idea, ¿no? De siempre estar en pie, claro, es importante contar con una herramienta pues, diferente a otras, ¿no? Es decir, si nosotros contamos ahora mismo pues, con un temario que tenga 6.000 folios, pues diría, pues es imposible esto acometerlo en estos meses. Pero con el temario tal y como está confeccionado para bueno, pues, dominarlo en un tiempo prudencial y después poder llegar a sacar pues, incluso muy buena nota, pues vamos a ir a por ello, ¿no? Que ese que sea nuestro propósito último. Entonces, pues, bueno, pues como decía, es decir, digamos, esta forma de organización, ¿no? Con la agrupación en torno a unos 2 días, que después, como he dicho, se ampliará, os permite hacer digamos, pues, bueno, pues un profundo estudio, ¿no? De todos estos párrafos que vamos teniendo. Hombre, diga, por favor, el tema. Ay, El sí, tema. perdona. Y, y bueno, y ahí pues también podéis ver cómo os hemos resaltado aquellos datos muy importantes, haciendo hincapié, bueno, pues en aquellos datos bueno, que tenéis que ir memorizando. Después, al principio, en algunos artículos, por ejemplo, aquí el artículo 167, pues tenéis como incluso de forma resumida cuál es el contenido, ¿no? Con estas palabras claves. Pues claro, es que nos podemos encontrar con una pregunta, ¿no? Que apareció en las primeras preguntas de este año de cuáles son los requisitos para ser tutor del rey y en su diferencia con ser regente del rey. Claro que esto que puede parecer pues como algo absurdo al principio, si esto está ahí mezclado con mucho contenido, pues claro, no podemos llegar a saber si era español de nacimiento o simplemente se requería el requisito de ser español sin de nacimiento. Claro, y es que esto era un dato que tenemos que controlar muy bien. Entonces, claro, por eso el hecho de, bueno, pues hacer hincapié en lo que estamos estudiando tal y como lo hemos plasmado, es decir, que el hecho de marcarlo en negrita y con su grado es por
después de hacer ese análisis de años anteriores, ¿no? Y ver el tipo de datos que preguntan y cómo lo suelen preguntar. De hecho, mira, fíjate, aquí baja un poco más hacia abajo, Verónica, que se ve el artículo 57. Bueno, pues ahí se ve como uno de los requisitos para ser regente, bueno, más hacia abajo, por favor, Verónica, más hacia abajo. Unos requisitos para ser tutor del rey, bueno, pues era español y de nacimiento. Y claro, y esa palabra de nacimiento era uno de las preguntas del tipo de este año. Y fijáis cómo nosotros la subrayamos, mayor de edad y español de nacimiento. Entonces, claro, entre las opciones, pues te aparecía bueno, diferentes opciones y una de ellas era solamente mayor de edad y español y otra es mayor de edad y español de nacimiento. Entonces, claro, era esa pregunta más concreta. Es decir, que puede parecer una chorrada, pero claro, pero si no lo sabemos, no contestamos bien esa pregunta. Por eso, cada uno de los pequeños detalles que nosotros vamos remarcando, prestar atención a ellos, ¿vale? Porque son importantes. De hecho, nosotros hemos intentado que los artículos, pues, lógicamente como lo veáis, que no sea simplemente pues, una extracción de los artículos más importantes, sino analizarlos y sacar digamos, el jugo de ellos, ¿vale? Todo para que sea lo más fácil posible. De hecho, por ejemplo, aquí también tenéis las funciones del rey, ¿no? Por ejemplo, artículos 62 y 63. Pues ordenadas todas las funciones constitucionales del rey por el bloque temático. Y bueno, y si nos vamos a la ley 39, ¿no? Para las personas que vayan solo a la resolución del supuesto, pues bueno, ahí así también se puede ver, ¿no? La ley 39 también está pues detallada un poco con la misma forma, ¿no? Con la misma estructura. Y bueno, y también pues lo que os comentábamos antes de el sistema que vamos a llevar en su conjunto, ¿no? Porque digamos que está todo bien pensado, ¿no? Y la estrategia es global, tanto desde el punto de vista del temario, que sabéis que, como veis, ¿no? Como hemos estado viendo, el temario está muy concretado, también la forma de estudio, el sistema que vamos llevando de repaso estratégico, está todo, digamos, como engranado para que podamos llegar con las máximas posibilidades posibles, ¿no? En el tiempo pues, que tenemos, ¿no? En estos 7 meses que tenemos por delante. Entonces, cuando nosotros terminemos de estudiar una agrupación, pues bueno, también os plasmamos ahí cómo podemos hacer el sistema de repasos totalmente ordenado. Esto lo tenéis en la plataforma, ¿no? Tenéis el vídeo de los estratos, ¿no? ¿Cómo hacemos los estratos? Bueno, pues vamos a ir repasando. Es decir, nos sentamos en el primer párrafo, sacamos la información de ese primer párrafo, nos vamos al segundo párrafo, sacamos esa información y la repetimos, ¿no? Bien sea con el subrayado, bien sea dibujando pues algún pequeño emoji, ¿no? O imán ahí al margen. Y después, tal y como vamos haciendo esto no os preocupéis porque lo tenéis de forma totalmente desarrollada en la plataforma, O sea ahí que, os lo va a marcar sí, Verónica ahora. no, lo que pasa que Y después, tal y como vamos avanzando, llega el momento de los repasos, ¿no? Cuando llegue a bueno, pues como hemos visto, a los 15, 16 días, el repaso, y esto es muy importante, no se trata de un examen adelantado. Es que muchas veces me decís, es que estoy agobiada porque he llegado al momento del repaso y no me acordaba absolutamente de nada de lo que estudié hace 15 días. Claro, lógicamente, es que el repaso también es parte de esa memorización. Igual que en el sistema de vueltas, pues hay que dar muchas vueltas. Pues aquí no estamos en un sistema de vueltas, pero estamos en un sistema de repaso y por lo tanto los repasos también es parte de esa memorización que vamos haciendo. Y por lo tanto, pues cuando llegue el momento del repaso, pues tenemos la oportunidad de ver esa agrupación, ¿no? Ver esas partes que hemos subrayado, incluso pues, bueno, pues ese esquema que hemos ido haciendo al margen o esos emojis bueno, que en la plataforma se nos proponía como modelo, lo refresco y una vez que lo hemos refrescado, pues intentamos nosotros pues como rescatar esa información de nosotros mismos, ¿no? Como recitarlo. Intentar poner a nuestra memoria en el esfuerzo de sacar esa información siempre va a ser muy positivo porque nos va a ayudar a, pues eso, es decir, rescatar, ¿no? La información que ahí tenemos y por lo tanto, pues si no la recordamos, que sea ahora el momento de ir al tema y mirarla, ¿no? Mirar ese dato, mirar esa mayoría, mirar ese plazo, ¿vale? Por lo tanto, que todo está pensado para que sea los días previos al examen y sobre todo el día del examen en el que nuestro temario esté al 100%. Pero no podemos pretender bueno, que nuestro temario quede al 100% por ahora esta primera semana, ¿vale? O con el estudio sin hacer esos repasos. Porque yo siempre digo, ¿no? Es decir, que la memorización con el repaso, perdón, con el primer estudio se queda en torno a un 70-80% de conocimiento, pero que es a base de repasos, como ese 70 va increciendo, ¿no? Aquí, bueno, pues en este vídeo lo voy explicando
que, bueno, pues tenemos las 10 caras, ¿no? Los 5 folios, y después, pues bueno, pues vamos párrafo a párrafo, y cuando lleguemos a la mitad, perdón, bueno, a la mitad o al final, lo podemos hacer como queramos. Más rápido, lógicamente, pues directamente cuando lleguemos al final del folio, lo que yo os recomiendo es intentar recitar esa cara que me he estudiado, ¿no? O no recitar como el Padre Nuestro, ¿no? Como nuestro nombre, pero al menos sí ir sacando los datos que ahí he estudiado, ¿vale? Y bueno, esto hacerlo una primera vez, esa primera vez tendremos que mirar, porque no nos acordaremos de forma nítida, hacerlo una segunda vez también mirando, y después hacerlo una tercera y una cuarta sin mirar, ¿vale? Esto lo hacemos cara por cara hasta llegar hasta las 5 caras. Cuando llegamos a las 5 caras, intentamos recitar esas primeras 5 caras, ¿vale? Claro, recordad que lo hemos recitado por párrafo, después hemos recitado por cara, y ya, bueno, pues cuando lleguemos a las 5, intentar recitar esas 5 caras, hacer el mismo procedimiento con 6, 7, 8, 9 y 10, y después, bueno, pues cuando hemos llegado hasta la 10, intentar, pues bueno, pues cerrar los ojos y extraer todos los datos que podemos de esas 10 caras. Ya os digo que al principio no os va a salir, pues claro, como vamos a hacerlo 4 veces, pues bueno, vamos mirando los datos. Cuando hemos fallado en alguno de los datos, pues no pasa nada, lo miramos, lo refrescamos y seguimos con el resto de datos que tengamos, ¿no? Que nos suenen. Así conseguiremos de alguna forma sistematizar lo que es la repetición que bueno, pues tan lenta y tanto desespera lo que es en el proceso de estudio. Está claro que a este nivel, ¿no? Cuando ya, digamos que tantos años estudiando, ¿no? De la época de la educación primaria, educación secundaria, el grado, varios posgrados, otras oposiciones. Bueno, lo diré, Ángel, esto ya es un poco absurdo, yo ya tengo mi método de estudio, pues fantástico. Si tenéis vuestro método, pues aplicarlo. Pero digamos que los dos pilares fundamentales de la memorización es la repetición y la visualización. Con este método de los estratos estamos sistematizando la repetición, ¿vale? Y digamos que haciéndolo de una forma, pues, como establecida, para que no sea una repetición eterna y muy aburrida, ¿vale? Y también, pues, bueno, pues el método de la visualización, pues lo vamos también recalcando con el vídeo del subrayado y también con las técnicas de emojis e imanes de la que Verónica os ha hablado. Bueno, esto lo iremos recordando en las clases teóricas que soy yo el que la va a impartir. También pues profundizaremos en esto y también pues vosotros me daréis un poco el feedback de cómo lo vais llevando. Esto con respecto al dominio de la teoría, ¿no? Y lo que es el dominio de lo que es la agrupación. Ahora, los casos prácticos, que también son muy importantes. ¿Os habla Os Andrea? cuento yo, chicos. Bueno, los supuestos prácticos a día de hoy es la clave de esta oposición, ¿no? El examen donde nos jugamos la plaza. El test cada vez se está convirtiendo más en un trámite. Bueno, volviendo un poquito a las estadísticas, dijeron que pasaban, creo que unas 7.900 o así personas el test y se presentaron menos de las que lo pasaban. Es decir, que llegando a esa nota mínima, a un 3, todo el mundo sabía que había pasado ese test, ¿vale? Porque es que no se presentó más gente. Por ejemplo, en mi año creo que pasaban 9.000 y nos presentamos muchos más. Entonces ya sabía a lo mejor que 5.000 o 6.000 personas sobraban. Pero es que este año, a no ser que te quedaras por debajo del 3, que es lo mínimo que pueden bajar la nota, el test lo tenías pasado 100%, ¿vale? Entonces el test se está convirtiendo en un trámite en el que si tú llegas a esa nota mínima, lo has pasado, porque es que no se presenta tanta gente como supuestos quieren corregir, ¿no? Como gente pasa ese tipo de test. Entonces, ¿dónde nos jugamos la plaza? En el supuesto práctico. ¿Qué está pasando? Que igual que ha cambiado las plazas que salen, ¿no? Está cambiando la forma de corregir estos supuestos prácticos. Antes el supuesto práctico, bueno, siempre se ha hecho sobre 50 puntos, ¿vale? Y la puntuación, la mayoría de puntuación era a los conocimientos, ¿no? Al dominio de la legislación. Ahora ya no. Y yo creo que con esa idea del INAP de cubrir todas las plazas y de ver que la gente cada vez está menos preparada, han hecho un cambio. ¿Qué pasa ahora? Se le da una puntuación de un 30% a los conocimientos, es decir, a la legislación, y el otro 20%, es decir, casi la mitad, se le da a la expresión, a la sistemática y al análisis. Es decir, es tan importante saberse la legislación como hacer un supuesto práctico ordenado, con buenas introducciones, con buena letra, con buena expresión, con lenguaje jurídico, ¿vale? Porque al final es prácticamente
un 25% cada uno. Bueno, el conocimiento llega a un 30%, pero es que esa parte de expresión, de análisis, ha llegado a un 20%. ¿Qué ha pasado este año a mucha gente? Pues que tenían buenas notas en los conocimientos, pero la parte de expresión la tenían con un 0,5, un 1. Entonces, al hacer la media, al hacer el 30% y el 20%, se han quedado fuera por esa parte. ¿Qué os quiero decir? Que tenemos que practicar mucho los supuestos. Los supuestos prácticos, lo veremos en el primer supuesto, pero bueno, así a modo de introducción, tienen una estructura, que lo ha puesto antes Verónica, pero bueno, os lo digo yo ahora y ahora os lo enseñamos otra vez. La estructura es introducción, desarrollo legislativo y la conclusión. Antes no, la gente que se presentaba, pues a lo mejor en 2019, 2018, llegaba, ponía lo que es la legislación, su conclusión y ya está. Ahora hay que cuidar mucho la forma de los supuestos, lo ha dicho antes Verónica, ¿vale? Tanto la legislación como la forma. Ahora la estructura es muy importante, esas introducciones, que nosotros ya sabéis que os las damos hechas, ¿vale? Para que vosotros no tengáis que perder tiempo, no tengáis que perder tiempo en hacerlas, solo os dediquéis a estudiar. Entonces hay que empezar los supuestos prácticos con una introducción muy buena. Luego ya sí que hacemos el desarrollo legislativo y por último la conclusión adaptándola al caso. ¿Qué quiere decir? Pues que si a mí me están hablando de que María es una funcionaria que necesita un permiso porque operan a su padre, yo en el supuesto práctico, sobre todo en la conclusión, tendré que hablar de María, ¿vale? Que no quede abstracto, que sepan lo que nosotros hemos analizado el supuesto y sabemos lo que nos están preguntando, ¿vale? No escupir así la teoría y olvidarnos. Ahora es muy importante, yo siempre lo digo, decorar el supuesto práctico. A esa parte de decoración le están dando prácticamente la misma puntuación que a los conocimientos. Entonces tenemos que sabernos muy bien las introducciones, hacer muy buenas conclusiones, darle muy buena forma al supuesto, ¿vale? Que eso antes pues, a lo mejor no era tan importante. ¿Cómo hacemos nosotros, ¿no? Para ir practicando todo eso? A mí me gusta, y siempre lo digo, que desde el principio, desde la primera semana que hacemos supuestos, hagáis los supuestos prácticos a mano, como si estuviéramos ante el examen. De hecho, por eso, Verónica, pon si puedes lo que es la plantilla y se la enseñamos. Os hemos subido un ejemplo de un examen real, para que allí en el examen tampoco os pille de cero, como qué es lo que os vais a encontrar. Vosotros en la primera página os dan un cuadernillo, la primera página será para meter vuestros datos, ¿vale? Como señala Verónica, y ya después se empezará a hacer el supuesto práctico. El supuesto práctico, todos los folios van unidos y solo se puede escribir en la primera cara. La cara de detrás de los folios no se puede escribir, ¿vale? Pues bueno, aquí os ponemos un ejemplo de un compañero, ¿vale? En el que pone la introducción. En la introducción siempre hablaremos de la Constitución española, pondremos la ley al completo, un poquito de explicación sobre esa ley, ¿vale? Muy, muy importante estas introducciones que cada vez se están valorando más. ¿Y cómo queremos que lo hagáis? Queremos que lo hagáis a mano, ¿vale? Que lo practiquemos desde el principio. Está claro que yo entiendo que el primer supuesto práctico, pues no sabréis la ley lo suficiente como para no mirar, pero bueno, lo importante es que empecemos a practicarnos. También muy importante el tiempo, como ha comentado antes Verónica. No podemos empezar la primera pregunta escribiendo 10 caras de folio y la última que no nos dé tiempo a hacerlo. Tenemos que también ir midiéndonos desde el principio toda esta dinámica de los supuestos, ¿vale? Para que no nos quede la primera pregunta muy bien y la última terminemos y no podamos contestarla, ¿no? Le ha pasado a mucha gente de llegar a la pregunta número 5 y tener que escribir un parrafito así, ¿vale? Y más ahora que hay que decorar mucho los exámenes, yo lo llamo así, ¿vale? Lo llamo que hay que decorarlos. Los exámenes tienen que estar muy bien decorados, aunque nos equivoquemos. Bueno, tenemos un compañero que cuando salió del examen, viendo su respuesta y todo eso, pues muchas conclusiones no estaban bien, pero ha pasado, ha aprobado y tiene su plaza. Y entonces, viendo su examen, cuando me lo pasó, ¿no? Yo lo estuve viendo, ha decorado también el examen, que la conclusión pasa desapercibida. Entonces eso es lo que queremos. Con ese 30-20% que le han dado ahora, tenemos que practicar muy bien, darle buena forma al supuesto, por si nos equivocamos, que pase desapercibido, ¿vale? Porque vamos a tener tan buena forma, tan orden, tan buena expresión jurídica, ¿vale? Para eso, como os digo, los exámenes hechos a mano desde el principio, ¿vale? Os dejamos siempre los sábados o los domingos, según la planificación, ¿vale? También porque no os quitéis un curso intensivo donde durante la semana hay que estar a tope con el estudio y que no os quitéis esos días de estudio. Dejamos ese sábado o domingo que hay que estudiar, os ponemos menos materias para estudiar para hacer el caso práctico. En las clases que vamos a hacer, pues son clases participativas. Yo siempre lo digo, quiero que vosotros leáis vuestras respuestas.
Es la única forma de yo saber si empleáis lenguaje jurídico, si escribís de forma ordenada, porque si no yo eso no lo puedo saber de otra forma. Entonces, bueno, yo siempre quiero que leáis vuestras respuestas, que, bueno, que participéis en la clase. En la clase no pasa nada, estamos para aprender aunque nos equivoquemos. Al final es así como se aprende, ¿no? Y bueno, lo leemos, lo puede leer más de una persona, por eso queremos que los grupos no sean muy amplios, para que si por ejemplo la pregunta 1 la quieren leer 3 personas, que puedan hacerlo. ¿Vale? Entonces la leemos y ¿qué se hace después? Pues bueno, yo doy un poco de unas orientaciones, ¿no? Os lo corrijo y después también lo corrijo yo, ¿vale? Aunque vosotros lo hayáis leído, no nos vamos del supuesto práctico sin haber corregido todas las preguntas, ¿vale? Aparte de eso, también como ha enseñado antes Verónica, yo subo el supuesto práctico hecho por mí para que lo tengáis como guía y un PowerPoint con los artículos que hemos tratado en la clase, ¿vale? Eso es un poco el resumen del supuesto. Tenemos que tener muy claro lo que he dicho, que se le da un 30% a la legislación, ¿vale? A los conocimientos y un 20% a la expresión, al análisis, a la sistemática. Entonces, bueno, que hay que trabajar las dos partes, ¿vale? Tanto el estudio como la forma del supuesto. ¿Cómo se practica esa forma del supuesto? Haciendo mucho, ¿vale? Por eso nosotros desde el principio queremos empezar a hacer supuestos prácticos, ¿vale? Y bueno, en las clases podéis preguntar todas las dudas que tengáis, sobre todo cuando lleguemos a ese bloque de derecho financiero, ¿no? Siempre suelen haber más dudas sobre derecho financiero, lo que necesitéis. Y luego, aparte, yo siempre recomiendo que os lo repaséis y si a otro día hay dudas, que me preguntéis por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Todas las dudas que haya. Los supuestos es algo que trabajamos mucho, a nosotros nos viene gente que está 2 años con su academia y está 2 años con su academia y nunca ha visto un supuesto práctico y nosotros pensamos que eso es retrasar el examen. No el aprobado, porque ahora es que te juegas la plaza en un supuesto, tenemos que empezar a trabajarlo desde el principio. ¿Qué hacemos también? Pues vamos enseñando exámenes oficiales, ejemplos de exámenes de gente que ha aprobado, ¿vale? Iremos haciendo preguntas de todo lo que va preguntando el INAP, ¿no? Los supuestos prácticos, como sabéis, son reales y os iremos enseñando ejemplos, ¿vale? De gente que ha aprobado en las clases para que vosotros vayáis viéndolo, los trabajaremos, iremos pues viéndolo entre todos, comentándolo, aquí que hay que mejorar, ¿no? ¿Qué tal está este supuesto, la introducción y todo eso? ¿Vale? Bueno, ya os digo que los casos prácticos los vamos a ver todas las materias, empezaremos un poco por bloque y ya luego los veremos todos mezclados a un ritmo bastante rápido, ¿no? Porque tenemos 7 meses en el que tenemos que ver todo lo que nos puede preguntar el INAP en los supuestos para cuando lleguemos allí no nos pille nada por sorpresa. Ya os digo, lo he comentado antes, que cuando yo llegué al examen y lo vi, respiré porque dije, todo esto lo hemos visto en nuestro curso intensivo. Y el curso intensivo el año pasado empezó el 26 de agosto, este año tenemos 2 meses más. Así que chicos, vamos a por todas, vamos a trabajar mucho los supuestos y ya sabéis, como ha dicho antes Verónica, aparte de estas clases en directo, estamos siempre a vuestra disposición por WhatsApp para que nos preguntéis todo, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, lo que necesitéis después de esas clases, estamos en contacto por ahí. Y siempre lo digo, no tengáis vergüenza en preguntar. A mí me gusta que me preguntéis porque es señal de que estáis estudiando. Cuando hay alumnos que a lo mejor no nos preguntan, digo, ¿estará estudiando o no? Así que eso, que tengamos contacto, que tengáis confianza con nosotros, ¿vale? Que estamos a vuestra disposición para ayudaros en vuestro camino, ¿vale? Y para hacerlo más ameno. Esta oposición parece que se convierte en un único examen que es el supuesto, ¿no? Porque efectivamente, como has dicho, ¿no? Es decir, que el test, pues, llega a bajar tanto la nota que dice, bueno, pues es que en realidad, pues, el test, hay mucha gente que se queda, por supuesto, pero como has dicho tú antes, que es un simple trámite, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, el supuesto esconde aquí, pues, la gran chicha, ¿no? De lo que es la oposición en sí. Y, y es también muy importante el hecho de que, bueno, ¿por qué lo hacemos ese sábado y ese domingo? Porque el examen será o un sábado o un domingo. ¿Por qué os recomendamos que empecéis a las 2 de la tarde? Porque el examen se empezará a las 2 de la tarde. Es decir, si tenemos todas las circunstancias, todas las variables ante las que nos tenemos que enfrentar el día del tribunal, pues vamos a ensayarlas, ¿no? Seríamos tontos si no lo hiciéramos. Es decir, ¿por qué? Porque es que incluso en esas 2 horas y media, pues tenemos que evitar ir al baño. Tenemos que evitar ponernos nerviosos y no firmar el examen, que hay gente que salió, no sé si lo he firmado o no, pues bueno, pues haciendo pues cada 15 días ese supuesto en el que nos enfrentamos de forma totalmente real, con nuestro reloj analógico en mesa y con un bolígrafo pues azul o negro, pues que nos enfrentemos. ¿Que vamos a cometer fallos? Pues por supuesto, que cometamos un fallo y que la semana que viene, no, a las 2 semanas,
pues lo enmendemos para que no se vuelva a repetir. Y sobre todo lo que ha dicho Ángel ahora también, que midamos ese tiempo. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos 2 horas y media en el examen y que es mucho, pero no. Entre que decidimos qué supuesto de los dos hacer, ¿vale? Entre que vemos un poco las preguntas, ella se nos va 20 minutos y al final el tiempo vuela en el examen. Entonces, desde el principio, practicando la ortografía, haciéndolo a mano, midiéndonos los tiempos, ¿vale? Que todo ese trabajo lo llevemos hecho al examen, igual que nos llevamos las introducciones bien estudiadas, ¿no? Que ya os las facilitamos nosotros, porque también llevemos ese trabajo de tener controlado el tiempo, ¿vale? La caligrafía, que cada vez es más importante toda esa parte, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, hacer supuestos reales, pero tanto nosotros que os lo facilitamos como vosotros, ¿vale? A la hora de hacerlo. Tienen que ser reales como en el examen, ¿vale? Sí, el tema del tiempo, bueno, después cuando ya estemos más avanzados y ya estamos en circunstancias de hacer un examen, digamos, totalmente real, os lo iremos marcando, ¿no? Es decir, porque vamos tasando que si el tiempo, es decir, si el examen empieza a las 2, es verdad que en este último año ha habido diferencias, ¿no? En algunas facultades, pues citaron a la gente a las 2, pero una vez que estaban allí, un representante del alumno, ¿no? Y uno de los vigilantes pues fueron a la clase, ¿no? Donde estaba el examen y volvieron. Entonces, bueno, ahí perdieron los primeros 10-15 minutos. Entonces el examen en lugar de empezar a las 2, empezó a las 2 y cuarto. Pero bueno, es decir, que os vamos tasando para que en torno a las 2, que es cuando os convocan, pues bueno, pues de 2. Es decir, de 14,00 a 14,015, que leáis las dos propuestas y elijáis una. Es decir, no podemos extendernos más. Es decir, que todo lo que nos extendamos más estamos comiéndole tiempo después de la realización del examen. De las 14:15 a las 14:45, o bueno, en función de si salen 4 o 5 preguntas, normalmente van a ser 5. Es decir, que os damos tan tasados los tiempos para que es que de forma totalmente automática. Vosotros tengáis el reloj delante de vosotros y sabemos que estamos llegando a las 14:42, pues tengo que pasar. Y es que tengo que pasar a la siguiente pregunta. O me pongo a concluir y concluyo y paso. Claro, a no ser que la quinta pregunta, ¿no? Del supuesto uno de este año, ¿no? Que fue la permuta, que casi nadie controlaba. Pues bueno, pues la gente le dejó ahí con un tiempo residual. Pero claro, pero si controlamos todas las preguntas, el tiempo tiene que estar totalmente tasado. De poco nos sirve escribir en la pregunta 1 3 folios y en la pregunta 5 media cara, porque en la pregunta 1 vale igual que la 5. Entonces, bueno, pues os vamos tasando totalmente el tiempo para que tengáis ya de antemano lo que es esa configuración, ¿no? Y bueno, y después llegamos a bueno, sobre las 5, ¿no? Estamos terminando el examen. Bueno, ya sabemos que esos 10-15 minutos previos pues es para leer el examen, ver si va a faltar alguna ley, algún artículo os ha bailado, comprobar que están bien puestos los datos de nombre y apellido. Es decir, que os vamos tasando todo y todo eso es decir, esas instrucciones, repetirlas cada 15 días. Mira, pues las repetimos. De forma que el día del examen, simplemente, pues en lugar de hacer el supuesto en el pupitre de vuestra casa o en el salón, pues lo hacemos allí en una clase con más gente, pero sin más nada, ¿no? Incluso yo se lo he dicho con los que he hablado, ¿no? Incluso queremos controlar hasta la propia anatomía de la persona, ¿no? Es decir, sabemos que lo que tenemos que beber, esa hora que tenemos de tiempo para no ir al baño, porque aunque se permite ir, no podemos perder esos 10-15 minutos de salir y después entrar, porque claro, estamos perdiendo tiempo para hacer una pregunta de forma válida, ¿no? Entonces, claro, pues todo lo perfilado que podamos llevar al supuesto, pues vamos a hacerlo. Y también, muy importante lo que ha comentado, ¿no? Hemos tenido ocasión de hablar con gente que estaba en el 200 en el tipo test y que después se ha quedado fuera en el supuesto. ¿Y cómo te explicas pasar del 200 a más del 2500? Es decir, bueno, no más de 2500, con tan buena nota que tenía este chaval en el test, si se le hubiera sumado la nota del supuesto, estaría en torno al 1200. Lo que pasa, claro, que como su supuesto estaba suspenso, pues no llegó a hacer la media. ¿Entendéis? Es decir, un poco lo que es el juego de más notas. Es decir, que el supuesto, por supuesto que tiene que estar aprobado y después con una buena calificación. Claro, este chaval me dijo, es que yo estuve 4 meses con políticas públicas, otros 4 meses con Unión Europea y supuesto, pues hice 2 los 15 días previos. Y bueno, pues desgraciadamente pues puede ser que ahí esté el fallo. Es que un examen en el que el peso pues radica en el supuesto, no podemos dedicarle los últimos 15 días de la preparación, tiene que ser desde el principio. Por eso, aunque un poco esté agobiado ahora al principio de, claro, ¿cómo me enfrento a un supuesto? Bueno,
somos conscientes, ¿no? Y Andrea, que va a ser la que lo va a corregir, es muy consciente de que el primer supuesto pues, va a ser un desastre. Pero, pues, es que es normal que lo sea, porque todavía no hemos explicado con profundidad cuáles van a ser las partes del supuesto, aunque haya dado una simple pincelada ahora, pero tenemos que enfrentarnos a muchos supuestos, enfrentarnos a las diferentes casuísticas. Eh, y como os digo, ¿no? Tal y como se vaya cerrando el ciclo del ordenamiento jurídico, ¿no? Porque yo siempre digo que el ordenamiento jurídico es una esfera, ¿no? Cuando empezamos a estudiarla, pues claro, pues la esfera se está trazando, ¿no? Lo que es la primera parte, todo parecerá como un mare magnum de materia. A medida de que se va cerrando el círculo, ya podemos llegar a entender las relaciones que tienen las diferentes leyes, ¿no? Entre sí. Y, y es ante esas diferentes situaciones que nos puede plantear el supuesto práctico, nos vamos a enfrentar primero nosotros en los supuestos quincenales. ¿Vale? Y bueno, no sé si tiene algo que añadir de los supuestos. Pues eso, eso es todo. Lo de la introducción es muy importante desde el principio. Y bueno, también yo quería recalcar lo que ha dicho Verónica, ¿vale? Eso de que se nos viene a la cabeza o que pueden llegar a decirnos de que no, quedan muy pocos meses, no vas a poder sacarlo. O es imposible, ¿dónde vas con 6 meses para el examen, no? No hagáis caso de todas esas cosas. A mí me lo dijeron, ¿vale? Y a mí, pues la verdad que te deja chapada, ¿no? Cuando tú empiezas, yo empecé con muy poquito tiempo también, ¿no? Quedaba muy poco tiempo para el examen y me dijeron que no iba a poder y yo continué y tuve mi plaza. Entonces ya os digo, que no os desaniméis, os digan lo que os digan, vosotros centrados en vuestros estudios, cualquier cosa que necesitéis, que aquí estamos para ayudaros y que no, que si alguien os dice que no podéis, porque sí que es verdad que hace 5 años esta oposición a lo mejor no se podía sacar en meses, pero ahora sí, ahora la realidad es diferente, así que hay que ir a por todas, no desanimaros y vosotros ante vuestro temario y con nuestra ayuda, seguir a tope hasta el final, hasta ese diciembre que esperamos que sea el examen. ¿Vale, chicos? Eso es. Bueno, ya para terminar, el grupo de WhatsApp. Es decir, por supuesto que estamos cualquier día, ¿no? Es decir, nosotros celebramos el Día de Región ahora la semana que viene, el día 9, el Día de Región de Murcia, pero seguimos estando igualmente, ¿no? Porque también me enteré que el Día de Canarias fue la semana pasada, es decir, que da igual el día, ¿no? Da igual la hora. Vosotros Sábado, ponéis y en el domingo. momento que podamos, más pronto posible, os contestamos. También un poco queremos informaros de que la plataforma un poco pues tiene lo que es el control de difusión de los contenidos. Es decir, que la plataforma nos va avisando en el caso de que un mismo usuario entre de diferentes IPs un poco para controlar la comercialización a su vez de lo que es el curso. Entonces, bueno, es un aviso legal que quiero resaltaros de que, bueno, si vais a utilizar a lo mejor pues 2 o 3 dispositivos, pues que nos lo digáis, que lo tenemos en cuenta, pero claro, pero que si se utilizan de muchos dispositivos diferentes porque se están cediendo claves, pues nosotros nos vamos a enterar, ¿no? Y nos va a avisar la propia plataforma, ¿vale? Y que eso tenlo en cuenta. Eh, y bueno, ya pues nada, daros nuestro ánimo y que nada, empezamos en la casilla 1, ya con el día de mañana, y a por todas. Si queréis comentar algo, Han preguntado si vamos a subir la clase grabada, que le he contestado yo por el chat. vale, Sí, esta clase ya se queda grabada, ¿vale? En la plataforma y todas las siguientes también, ¿vale? Las tendréis todas en el aula virtual. eso es. Y nada, pues empezamos. Como dirían en el norte, ¿no? Empezamos con el chupinazo de salida y a por todas. Vamos con toda la energía. Bueno, ahora este mes de junio que todavía no hemos entrado, lo que es julio y agosto, que suele ser de más eventos, ¿no? Y de más calor. Vamos bueno, al 100%, con todas nuestras fuerzas, a darle un empujón importante a lo que es la posición. Y bueno, y siendo conscientes de que poco a poco, cuando se van acumulando los repasos, vamos a ir bajando la intensidad y por lo tanto, bueno, pues este mes que las energías están totalmente renovadas, que todavía no estamos desgastados, ¿no? Porque, lógicamente, pues la oposición, como cualquier tarea rutinaria, nos va desgastando. Vamos a aprovechar, ¿no? Este primer empujón inicial y ya os digo, es decir, que quedamos a vuestra completa disposición. Mañana es la primera toma de contacto, mañana será ahí un poco una montaña rusa de emociones, pero bueno, es decir, que sean siempre emociones positivas. Eso es. Pues nada, quedamos a vuestra total disposición.
un fuerte abrazo. Dejamos aquí un tiempo por si queréis, bueno, pues imprimir o descargar, ¿no? Como ha dicho Elena, esas agrupaciones y mañana a por ellas. Muchísimo ánimo y nada, quedamos a vuestra total disposición. Muchas Un gracias, fuerte chicos. abrazo. Muchas gracias. A todos. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Adiós.